Padre, vamos a abrir tu palabra nuevamente. Queremos que impresione nuestras mentes, que podamos aprender más de ti, conocerte más y de esa forma acercarnos más confiadamente al trono de tu gracia. Señor. Queda con nosotros en estos momentos y sigue derramando tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estado hablando de los pactos y yo voy a hablar un poco de los pactos, pero antes de hablar un poco de los pactos, quiero hablar un poco acerca de la relación de Dios y de su Hijo. ¿Y por qué? Porque en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, yo sé que lo conocen, pero vamos a buscarlo. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, nos dice así, Colosenses 2, 2 y 3. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otra versión dice, en el cual, haciendo referencia al misterio, de hecho en griego está así, en griego está hablando del misterio. Es en el misterio de Dios y de Cristo, en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y en qué consiste el misterio de Dios y de Cristo? Efesios capítulo 3, si no me equivoco, dice que hay una comunión en el misterio. Dice la comunión del misterio. Entonces, el misterio de Dios y de Cristo tiene que ver con una comunión entre ellos. Esa comunión que es descrita en 1 Corintios 8:6, que es un versículo que todos aquellos que hemos salido de la adoración falsa, del falso Dios de la Trinidad, hemos conocido al verdadero Padre y a su Hijo Jesucristo. Conocemos ese versículo que dice, mas para nosotros hay un ¿qué? Un Dios. ¿Quién es ese? El Padre. ¿Y qué sigue? ¿De quién proceden todas las cosas? Y nosotros para Él. Y luego dice, y un Señor, Jesucristo, el medio por el cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, ¿qué vemos ahí? Ahí nosotros estamos viendo que se nos presenta a Dios, el Padre, ¿como qué? Como fuente de quien proceden todas las cosas. ¿Cómo? Fuente u origen. U origen. ¿O fuente? No, fuente y origen. El Padre como fuente y origen. Como fuente u origen. Sí. Sí, ok, sí, exacto. Entonces se nos presenta al Hijo, ¿verdad? Esa relación entre el Padre y el Hijo es de que del Padre salen todas las cosas, de Él proceden todas las cosas. Cuando dice de quién, la palabra en griego es ek, de donde nosotros tenemos, por ejemplo, el famoso exit en inglés, que es como salida, de donde sale todo, de donde procede todo. Entonces, cuando dice que el Hijo, ¿verdad? Es el Señor, aquí decía Señor, un Señor que es el Hijo, Jesucristo, que nos dice que es el canal, el medio. Canal, podemos poner aquí, medio. Entonces entendemos que entre ellos hay una relación de fuente y de canal. Y esto no solamente es algo técnico, esto es algo muy relacional. Aquí hay una comunión entre ellos. Y esto nos habla del ágape del Padre. Porque del Padre que sale todas las cosas, ¿a quién se las da? A su Hijo. Y Cristo es el medio por el cual esas mismas cosas llegaron a existir. De hecho, son hechas en Cristo y para Cristo. Y para Cristo. Colosenses 1, del 15 en adelante, ¿verdad? 16 dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Tranquilo, que hable. Sí, no, puede hablar, pues. La lamparita de 4. La menorá. La menorá explica la creación en sus 6 días y que quien la sostiene es Jesús. Y desde la creación fueron hechas para Él, por Él. Por Él, exactamente.
Así mismo es, muy lindo. Y nos dice el versículo, ¿verdad? Colosenses, que nos dice que sabemos que dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y yendo al Salmo 2, un salmo hermoso, Salmo 2, versículo 7. Bueno, desde el 6 dice, hablando el Padre, dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Pero en el 7 comienza a hablar Cristo. Yo declararé el decreto. Mi Padre me ha dicho, ¿verdad? O Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia la nación hasta los confines de la tierra. A él primero se le hace heredero de todo, se le hace rey de todo antes de que todo exista. O sea, se le hace heredero de un reino que todavía no estaba creado, aunque sí en efecto, porque el reino consiste en Dios y en su Hijo, ¿no? Exacto, pero a él se le promete, se le da en herencia todo que todavía no ha sido creado. Y Hebreos 1, versículo 2 dice que Dios no ha hablado por medio del Hijo, el cual hizo heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. Es decir, primero se le hace heredero de todo y luego Cristo crea el universo, que sería su herencia, sería su porción, sería todo para él. Pero es interesante que es una promesa del Padre porque Cristo no está viendo nada creado, pero le cree. Pero ¿qué también le cree? Le cree también que es su hijo. Por eso es que Cristo es el autor de la fe. Por eso Apocalipsis le llama el amén. Porque ¿qué significa amén? Así sea o así es. Así es. Su padre le habla y le dice, tú eres mi hijo. ¿Y qué hace? Así es. Te doy en herencia todo. Lo creo. Lo creo, lo recibo, pero todavía no lo había creado. Entonces, el Padre y el Hijo se envuelven, ¿verdad? La obra de la creación, que todo... Ya estaba creado, pero en él. Bueno, sí, exacto, pero luego la exterioriza, ¿no? Luego se vuelve, sí, la realidad, no se vuelve, o podríamos decir, se materializa. Entonces, tenemos que Dios, el Padre, es la fuente que se desborda en darle todo a su Hijo. Le da su nombre porque lo llama a tu trono, oh Dios. Le llama a Dios, le da su nombre. Versículos que nosotros conocemos, Juan 5:26, que así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener, ¿qué cosa? Vida en sí mismo. Así que el Padre le da la misma vida, la misma calidad de vida que Él tiene. Es la misma vida que comienza a estar en Cristo mismo. Así que el Padre no se está reservando nada. Asimismo, el Padre le da un sacerdocio a su Hijo. Lo hace sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Noten que esto no es una obra después de la cruz. Esto está escrito en el Antiguo Testamento, en los Salmos, y no dice tú serás, dice tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya Cristo, y Hebreos dice que el mismo que le dijo tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es el mismo que lo hizo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El consejo de paz. El consejo de paz entre ambos. Y está hablando de Cristo como sacerdote. Exactamente. Así que Dios le da a Cristo, ¿qué cosa? Lo hace rey. Yo he puesto mi rey sobre Sion. Le da el reino, le da el sacerdocio. ¿Qué más le da? Le da a tener vida en sí mismo. Le da el tener esa vida original, no prestada, no derivada, que la tenga en sí mismo. Toda la plenitud de la divinidad habita en él corporalmente, nos dice la palabra de Dios. Así que el Padre, como fuente, esto implica ágape, esto implica amor sin reserva, entrega total. Entonces Cristo recibe todo lo que le da a su Padre por herencia, aún el nombre de Dios, aún la naturaleza de Dios, aún la sustancia divina, podríamos llamarlo de esa forma. Dígame. Sí, la misma imagen de su sustancia. Sí. Leí tus ojos, es que leí tus ojitos, dale. Yo siempre lo he ejemplificado en el momento de la creación de los bebés dentro de la barriga, ¿no? Y yo siento, bueno, cuando yo lo siento así, yo siento que Dios Padre le entregó todo a Jesús. Cuando te diga antes de ser engendrado. No, antes de ser manifiesto. Ok. Debido a que
así como las madres le damos todo a nuestros hijos antes de ser exhibidos a la luz, así Dios ya le había dado toda su heredad o todo su reino a través de su engendramiento antes de su nacimiento. Dice que lo hizo por él y para él. Ok, al punto, yo me quiero, aunque no lo crean, me quiero dirigir hacia los pactos, pero es importante que nosotros, aunque no lo crean, porque parece que estamos hablando, ¿verdad?, de la deidad, pero es importante considerar esto, porque ¿qué nos decía el versículo? Que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, todos, en familia, dice todos se encuentran encerrados en el misterio de Dios y de su Hijo. Y ese misterio implica una comunión. Totalmente. Rafi. En Juan 1:1, versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, lo anunciamos también a En primera de Juan 1. 1:3. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3, ¿no? Primera de Juan 1:3. Sí. Dice, lo que hemos visto y oído, lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Como dice la hermana, esa relación que ellos guardan es porque Dios desea extenderla hacia nosotros, para que la heredemos, para que la recibamos por herencia. Así como Cristo recibió todas las cosas del Padre por herencia, Cristo no se queda con ellas, como nos dice la cita del deseado a toda la gente, el 12.3, ¿verdad? En la página 12, párrafo 3, que dice que apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Cristo. Dice que la naturaleza de Dios es dar, y Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Y termina diciendo, Ajá. estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Y es que cuando reconocemos que a nosotros se nos extiende, esta misma relación, experimentamos el gozo pleno. Y eso también nos lo confirma Proverbios 8, cuando comienza a decir de Cristo como la sabiduría que fue engendrada. Dice, con él estaba yo, en el versículo 30, ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solas, en todo tiempo teniendo solas delante de él todos los días. Y dice, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahí vemos cómo Cristo, el sentirse delicia del Padre, no se lo queda. Él quiere que nosotros también experimentemos el sentirnos la delicia del Padre. Amén. Él quiere que nosotros sepamos que nosotros deleitamos al Padre, que cuando nosotros volvemos a casa le causamos a nuestro Padre Celestial el mayor gozo que Él experimenta. Tanto que Sofonías 3 lo describe como que el Padre canta cuando logra salvar. Cuando Él salva, Él dice, se regocijará con cánticos. ¿Puedes creer eso? Que el soberano del universo, cuando tú aceptas su palabra, cuando tú aceptas todo lo que Él te quiere dar, cuando tú dices, Padre, he vuelto a casa, Él canta de alegría por ti. Tremendo, ¿verdad? Es precioso. Nuestra mente no logra imaginarlo. No, es que no podemos, cosas que ojo no vio ni oído yo no suben ni a nuestra mente porque nos cuesta. Porque en nuestra mente Dios está inamovible ahí en el trono y se mueve, nada lo inmuta, o sea, nada lo sacude. Y se parece a Santa Claus. Ahí nos imaginamos a Dios. Pero la Biblia está llena de descripciones de Dios como siendo un ser que es sacudido profundamente en sus entrañas por amor. Por amor. Y si su rostro ha de expresar todo su amor a nosotros en algún momento, hace un ratito hablábamos de eso, porque veremos su rostro. Y dice la sierva del Señor que no hay mayor gozo para el cristiano salvo que el de algún día ver el rostro de Dios y conocerlo como Padre. Amén. Ustedes se imaginan que algún día, o sea, no, ustedes se imaginan que de seguro, o sea, que vamos a estar delante de Él mirando su rostro y sin una palabra su rostro nos dirá, tú eres mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Nada más la mirada lo dirá y nosotros nos sentiremos amados más que con su mirada. Eso es tremendo, Y no, que él dice que cosa que no se describe así de los ángeles como teniendo eso. Y se describe eso acerca de nosotros. Y
Y sí, o sea, hay una cercanía con Dios que nosotros vamos a tener para siempre gracias a Cristo, porque Cristo nos ha unido más cercanos todavía a la divinidad que aún los mismos ángeles. Por eso el templo o tabernáculo de Dios con los hombres. Y lo tremendo de todo esto es que no va a haber envidia en el cielo y los ángeles no van a estar envidiosos, al contrario, los ángeles se van a regocijar de que seres humanos tan miserables y sumergidos en la miseria y en el pecado fueron exaltados por la gracia de Dios a un lugar tan alto. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Ahora, en la palabra de Dios, entendiendo que este modelo, este diseño de fuente y de canal es un modelo para entender todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, nosotros, estudiando esa relación, podemos adquirir mucho conocimiento que nos va a permitir entender muchos aspectos de la escritura, pero particularmente lo quiero aplicar esta noche, casi noche, a los pactos. ¿Qué pasa? Vamos a leer algunos versículos que nos hablan acerca de esta relación. Así que vayamos un momentito allí a Hebreos capítulo 1. Ya hasta ahora hemos visto que está el Padre, que es la fuente, y está Jesús, ¿verdad? O Cristo, el Hijo, ¿verdad? Vamos a poner el Hijo ahí para resaltar la relación. Hijo, que es el canal. Y ahora vamos a ver unas características de esa fuente y de ese canal. Por ejemplo, esto. Sí, que si uno se levanta el Esto. Ok. Ya le estaba haciendo la ceja a Alejandro así. ¿Qué pasa? Vamos a leer el versículo 2. Perdón, el 3. El que dice, el cual siendo, hablando de Cristo. Bueno, aquí podríamos añadir desde el versículo 2 que tú tienes el Padre como fuente que da en herencia y Cristo es el heredero. O sea, ahí vemos como Dios como dador, ¿verdad? De todas las cosas. Cristo como el quien recibe. Así que vemos aquí fuente, da, recibe. Nos dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, que es Cristo del Padre, el resplandor de la gloria del Padre, y la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria. Así que Dios tiene gloria, pero Cristo la hace resplandecer, ¿verdad? Dios tiene gloria, pero Cristo hace resplandecer. Él es el resplandor. O una lupa, ¿verdad? Exacto, que la expande, la lleva a más lugares. Vamos entonces ahora a Colosenses capítulo 1. Dime. Es lo que busco, dale. Es increíble cuando Dios dice que a nosotros nos honra en el momento que apelamos a Él, ¿no? Porque su magnificencia es la transmisión del amor del Padre a través de Él. Cuando nosotros digamos en palabras coloquiales, la embarramos de alguna manera, Él se glorifica y nos honra para que aquellos que no le conocen conozcan a través de nosotros Sol, luna. nuestros errores, su misericordia y infinito amor. Cómoda. Amén. Gracias. ¿Qué leemos ahí en Colosenses 1:15? Dice, él es la imagen del Dios invisible. Así que Cristo es visible, la imagen, ¿verdad? Visible ¿de quién? Del Dios invisible. Nos dice la palabra de Dios que algún hombre ha visto a Dios. 1:15. Nadie ha visto a Dios jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Así que aunque Cristo también afirma que los ángeles ven el rostro de Dios constantemente, que Cristo lo dice,
para los hombres, Dios es invisible. Aquí la hermana hizo algo bien interesante, una conexión entre el sol y la luna. De hecho, la creación sigue este patrón. Y Dios nos dio dos grandes lumbreras, ¿verdad? Una lumbrera mayor y la lumbrera menor. Y la mayor, ¿qué pasa? ¿La podemos mirar directamente? No. Pero ¿dónde la soportamos y dónde la podemos mirar? En la luna. La luz. Sí, exactamente, exactamente. Igual que las estrellas. Sí, lo dice la sierva, sí, lo dice la sierva. Aunque la ciencia no necesariamente lo dice de esa forma. ¿Ah? El tema de estrella como mensajero y estrella brillando por luz propia rompe un poco este esquema. Sí, que hace más sentido con lo que dice la sierva, ¿no? Sí. ¿Qué vemos? Aquí hay un patrón, ¿verdad? Vemos un patrón, ¿verdad? De que el Padre es la fuente, Cristo es el canal, el Padre es el que da, Cristo es el que recibe. El Padre tiene gloria, pero Cristo hace resplandecer esa gloria. El Padre es invisible a los humanos, pero Cristo nos hace visible al Padre. Ahora, también se nos presenta al Padre cuando Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Se nos presenta al Padre como el destino final y Cristo como el camino al Padre, como el canal, pero de vuelta también. Así que Cristo también, vamos a poner camino para diferenciarlo de este canal, porque este canal implica como el medio del Padre en dirección saliendo del Padre hacia allá. Pero Cristo como el camino al Padre es un canal, pero de acá para allá, ¿verdad? Así que vamos a poner aquí camino. La escalera. No. Estoy enumerando hacia el lado. Entonces, el Padre vendría siendo el destino final, ¿verdad? Vamos a poner ahí destino. Porque Cristo lo que realmente nos quiere llevar es a la casa del Padre. A donde Cristo nos quiere llevar a la casa del Padre. A mí me encanta, mi parábola favorita es la del hijo pródigo. Y hay tanto para extraer de ahí, no lo voy a hacer ahora, pero Cristo es ese hermano mayor diferente al de la parábola. El de la parábola se quedó en casa viendo a su padre beberse las lágrimas todos los días mientras su hermano se perdía. Pero Cristo no pudo quedarse así viendo a su padre beberse las lágrimas al perder sus hijos. Cristo tuvo que irse a buscar a su hermano porque no soportaba saber ni que su hermano estuviera en esa miseria, ni tampoco ver a su padre sufriendo tanto. Toma todo. Mientras que él, a su diferencia, nos vuelve coherederos de lo que le pertenece solamente a él. Uh-huh. Y es tremendo porque como él recibe todo de su padre, él recibe todo de su padre por el ágape de su padre, por ese amor que lo da todo. ¿Qué es lo que él hace? Al recibir el amor, ese ágape del padre, pues hace lo mismo y lo da todo, no se reserva nada para sí. Por eso todo lo que dijimos ahorita que el Padre le da a Cristo, Cristo nos lo da a nosotros. Cristo nos da el reino y nos hace reyes, nos hace sacerdotes, nos da esa vida que se mide con la vida de Dios que nos dice la sierva del Señor. Esa vida original, no prestada, no derivada, que podemos poseer mediante Cristo. Cristo no se reserva nada. Ni siquiera el trono, porque dice que nos sienta con Él en el trono. No, a él, del Padre le da el juicio. Todo juicio de Dios, el Padre y Cristo nos hace juzgar juntamente con Él. Y nos sienta en asiento a juzgar juntamente con Él. O sea, no hay nada que el Padre dé a Cristo que Cristo tome para sí. Ahora, no hay nada que el Padre se quede con ello exclusivo para sí. Todo, absolutamente todo le dio al Hijo y el Hijo todo, absolutamente todo nos ha dado a nosotros. El Satanás en el Génesis 3 dice, Dios se reserva algo y Dios dice, no me reservo nada. Y lo tremendo de esto es que capaz podemos decir, pues, la adoración. La realidad es que aquel que ve el ágape de Dios jamás va a querer recibir adoración. Jamás va a querer recibir adoración. Si mantenemos los ojos fijos en que todo procede de Dios por medio de Cristo. Dice la sierva del Señor que el pecado de Satanás consistió en dejar de mirar que la hermosura de todo lo que tenía provenían de Dios por medio de Cristo. Cuando él perdió de perspectiva eso, ya cayó en idolatría de sí mismo, del yo. Por eso aún Cristo dice, creo que en
Juan, no recuerdo el pasaje, pero dice, yo gloria de hombres no recibo. No recibo, exactamente. Exactamente. La gloria de los hombres no es la que recibe, la del Padre. Porque el Padre es quien lo glorifica. Y Cristo vino para glorificar a su Padre. Y todos aquellos nosotros que recibamos la gloria de Dios, porque Cristo dice, la gloria que me has dado, les he dado. Cuando nosotros recibimos esa gloria, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que Cristo, solamente glorificar al Padre y al Hijo por lo que han hecho por nosotros. Ahora, ¿por qué presento todo esto? Para hablar de los pactos. Porque hay dos pactos, así como hay un padre y un hijo, así como hay una fuente, como hay un canal. Así como hay un esposo, una esposa, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, está la ley y los profetas, en la ley seguimos entrando dentro del corazón de la fuente de cada uno de ellos y entramos a la ley de los profetas. ¿Cuál es la fuente de la ley y los profetas? La ley, ¿verdad? De ahí que surgió todo. Y cuando nos adentramos dentro de la ley, ¿qué encontramos? Dos partes. Están los 10 mandamientos y está el resto de la ley, lo que se llama. Y dentro de la ley encontramos también el amor a Dios y el amor al prójimo. O sea, todo está en este patrón de fuente y canal. Si amamos a Dios, amaremos al prójimo. Exacto. Otro ejemplo, el sábado es fuente. Y la fiesta es el canal. Y la fiesta lo que hacen es expandir el principio sabático a través de todo el año. Y expandir el flujo del derramamiento del Espíritu de Dios especial que hay en los sábados. Pues Dios lo magnifica por medio de las fiestas. La fiesta es el resplandor. Exactamente, exactamente. Y así. Exacto. Y ahí es que vamos. Y ahí es que vamos, porque vamos para los pactos. Vamos para los pactos. Cuando hay un santuario terrenal y uno que. Y no, cuando vamos por ejemplo, Cristo ahorita estamos hablando de la Biblia. Cristo es la palabra viviente, el verbo, pero está la palabra escrita. Ahora mismo para nosotros Cristo es invisible, pero lo conocemos y lo vemos por medio de la palabra escrita. Y esto se convierte el canal para conocer a Cristo porque ya dan testimonio de él. Cuando entramos a ella vemos la división de dos y seguimos así hasta llegar hasta la ley y los 10 mandamientos. Cuando vamos al santuario, nosotros vemos que hay uno celestial y uno terrenal. ¿Verdad? El verdadero, el invisible, el original, está en el cielo. El de aquí es un canal para conocer al celestial. Eso era Cristo aquí. Exactamente, es lo mismo. Cuando nosotros vamos al santuario, vemos que está el patio y está el tabernáculo. Entonces, hay dos. Cuando adentramos dentro del tabernáculo, hay dos también. El lugar santo y el lugar santísimo. Cuando entramos al lugar santísimo, hay dos documentos. Están los 10 mandamientos adentro, invisible, y externo estaba el rollo de la ley. Visible. O sea, todo sigue este patrón. Toda la revelación sigue este patrón. La Biblia, espíritu, profecía, luz mayor, luz menor. O sea, el espíritu, profecía, hay mucho más escrito, es mucho más grande. Magnifica lo que está escrito. Dios diseñó el universo y la revelación la ha diseñado siguiendo. Ustedes saben que cuando un artista hace una obra, firma abajo la esquina. Esta es la firma de Dios. Esta es la marca de Dios. Esta es la estampa de Dios. Este es el sello de Dios. El nombre del Padre y de Cristo, ¿verdad? Del Cordero escrito en su frente, ¿no? El modelo divino. Es interesante, digamos, ¿qué día me pareció algo curioso? Que no, o sea, hablando del billete de aquí de Colombia, aparece la firma del gerente, director general de economía o algo así. Y el ejecutivo. Ah, ok. Y aparecen ahí siempre sus firmas, ¿sí? Igualmente, digamos, en este caso, el sello aparece el nombre de Dios y el de su Hijo estampado en toda la creación. Exactamente. Y lo interesante de todo esto es que aunque el Padre le da todo, o sea, no hay nada que el Padre tenga que no le da el Hijo mismo no usurpa el trono de su Padre. El Hijo mismo, en gratitud a que reconoce a su Padre como fuente de todo, se somete a su Padre y vivirá eternamente sometido a su Padre, pero es un sometimiento que es lindo. O sea, la palabra someter suena fuerte y feo en la sociedad que vivimos. En la carne nos choca, en la carne no nos gusta. La Biblia lo presenta como algo maravilloso. El amor de su padre. Sí, es que sí. De hecho, hay algo tan maravilloso en el que la muestra de que no se reserva absolutamente nada, precisamente es que nos
nos muestra hasta el secreto, llamémoslo así, como el chip, como la llave para llegar a nuestro Padre. Y nos enseña hasta la oración. Hasta ¿Sí? cómo orar. Hasta la oración. Porque así como Él lo hizo para referirse al Padre y dirigirse al Padre, que era a través del Espíritu, Él nos enseña precisamente que es en oración a través de Él, que por cierto cuando se va de manera física la segunda vez dice, ahí les dejo al Consolador, o sea, a través de la oración que es su Espíritu, que nos dirijamos al Padre. Y nos deja el secreto, no se reservó nada, ni el secreto para la oración, porque es lo que nos mantiene cercanos a Él. Carlos, y para Tremendo. retomar la idea que estabas teniendo de que oímos mal como el someternos, Ellen White dice que la mujer no ha de sentirse denigrada por sujetarse a aquel que ha elegido por consejero y protector. Entonces, de este lado es que se ve, o sea, hay otra característica que acabas de recordarme. Yo solamente mencioné algunas, así que me vinieron rápido a la mente, pero hay algunas características que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, en Hebreos 1 también, cuando el Padre le dice a Cristo, y se cita de los Salmos, el Padre le dice a Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vemos que la fuente protege al canal. El canal no se defiende porque sabe que la fuente lo protege y su lugar está seguro con la fuente. Así que la fuente es protector, el canal es protegido. La fuente bendice porque le dice, tú eres mi hijo amado, y Cristo es el bendecido que recibe esa bendición. Pero recordemos, esa misma protección que el Padre tiene para con Cristo, Cristo la tiene para con nosotros porque Él es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y la misma bendición. ¿Ah? ¿Cómo? En la relación del matrimonio es lo mismo. Sí, el hombre marido protege a los niños. O sea. Tú decías esta mañana diciendo que no es la protección humana que esperamos, no es la protección de espada, puño y patada, no, sino es la protección de aunque te roben, no te preocupes, yo soy tu proveedor, yo te acampo, yo te protejo, yo te cuido, yo cuido los tuyos. Y es maravilloso verlo en Job cuando pasa lo de los bienes y él aún así, aparte de que le roban todo, cuando él permite que algunas cosas pasen para su reconstrucción, nos damos cuenta que si le quitan todo, provee más de lo que le quitan. Qué lindo eso también. Y es Dios también, y esto es tremendo porque es Dios también quien le da, y esto tiene un paralelismo con el matrimonio también, ¿no? Aquí vemos que Dios es la fuente, el que da. En el matrimonio el hombre es el que da la simiente, ¿no? El que da la simiente y la mujer la que recibe la simiente, y la mujer lo que hace es multiplicar eso, ¿verdad? Sí, y entonces... Sí, no, hay muchas cosas, ¿verdad? Que podríamos ver los paralelismos. El detalle es que Cristo dice, yo y los hijos que me diste, los hijos que tú me diste. Cristo es padre en el sentido de que Él reconoce que nosotros somos sus hijos porque Dios nos dio a Él. Entonces, en la Biblia se presenta el hombre como dándole hijos a la mujer y la mujer dándole hijos al hombre, pero la mujer, tenemos el ejemplo de Rebeca cuando Rebeca fue, o Raquel, que le dijo, dame hijos o me muero, que le dijo a Jacob. Y Jacob, miren qué interesante, como el modelo divino no estaba en su relación con Raquel y con Lea, que eso ya estaba desvirtuado, era muy distinto a Isaac y a Rebeca, porque Rebeca también tenía problemas de esterilidad. ¿Y qué hizo Isaac? Oró a Dios y Dios abrió su matriz. Pero ¿qué hizo Jacob cuando le dijo, dame hijo o me muero? ¿Acaso soy yo Dios para cerrarte la matriz o abrírtela? En vez de tener palabras de bendición y orar por ella, interceder por ella, como eso está desvirtuado el modelo divino ahí en ellos, ¿qué pasó? Lo que hizo en vez de bendecirla, en vez de orar por ella, simplemente es culpa tuya, eso es problema tuyo, no mío. Y de Dios que no te ha dado a ti ¿verdad? El fruto. Y así hay muchas cosas que nosotros podríamos seguir. Miren, nosotros podríamos estar aquí, nosotros podríamos estar... Ver las miserias, es que cuando se habla de ver las miserias es porque ven nosotros lo que nosotros no ven.
Y desgraciadamente estamos en ese tira y jale todo el tiempo. Tú tienes, es tu culpa, hazlo tú. Eso es lo que yo me quiero decir. Y obviamente si esto se replicara en nuestro hogar, en nuestra familia, si los hombres realmente bendijéramos constantemente, hiciéramos saber a nuestras esposas que su lugar está seguro, que siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si nosotros constantemente proveemos para sus necesidades, valoramos sus sentimientos, si nosotros constantemente las reconocemos como aquellas que nos representan, ¿verdad? Así como el Padre reconoce que Cristo los representa, aquellos que están al cuidado de nuestros hijos, si nosotros las amamos, como nos dice la Biblia que las amemos como vaso frágil, si nosotros estamos constantemente brindándole amor, protección, cuidado, somos verdaderamente los sacerdotes del hogar en nuestra familia, el sometimiento es automático, porque lo que hace que Cristo se sujeta a su Padre es que él ve que su Padre es ágape. Él ve que su Padre es amor. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano, nos dice Juan 3:35. Entonces, cuando los esposos amen a las esposas como el Padre ama al Hijo, el resultado más natural es, no necesariamente porque hay pecado en este mundo, pero la reacción más natural, el efecto más natural es que haya un sometimiento natural, una sumisión natural que lo reconozca a él como su sacerdote, como quien la bendice, como quien constantemente la está levantando cuando ella se siente caída, como aquel que no la deja, que no la abandona totalmente. Y esto no es una clase, una charla matrimonial ni nada por el estilo, pero lo que quiero, La relación padre-hijo hace la misma relación que los hombres han de tener con sus mujeres. Y la misma protección que Dios le da. Y la mujer con el hombre, sí. Debe haber convencimiento en el hombre de que la provisión y todo lo que depende o lo que proviene del cielo lo tiene ya hecho, aunque no lo vea. O sea, si hay necesidad, hay que orar porque ya eres tú el heredero. Reclama tu herencia, haz uso de tu herencia. Y nosotros podríamos estar una semana, 2 semanas, 3 semanas, todos los días hablando del modelo divino y aplicándolo a diferentes aspectos de la vida cristiana. Y habría una lección diaria. ¿Cómo? Sí, nosotros tenemos una lección en tiempo de reunión que trata del modelo divino, y es un trimestre completo hablando de esto. Por ejemplo, pero hay muchos ejemplos que aún que no tocamos en la lección porque era demasiado para reducirlo a un trimestre. Entonces, por ejemplo, fe y obras. En la mentalidad trinitaria, ¿qué pasa con Dios? Dios y el Hijo no están así, uno sometido al otro. En la versión trinitaria está uno al lado del otro. Los tres, de hecho, al lado del otro. Dime, Rafi. Quiero decir un disparate que me dijeron cuando lo de la Trinidad. Yo era católico, ¿verdad? De 3 días, el bautismo, la boda y el funeral. Pero eso de Padre y Espíritu Santo, 3 la misma cosa, no cuadraba conmigo. Entonces cuando entro en una iglesia adventista, que después aprendo este mensaje en una conversación con alguien que era anciano de iglesia, él decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como que eran intercambiables. O sea, hoy tú vas a ser el Padre y yo el Hijo. Mañana yo voy a ser el Padre y tú el Espíritu Santo. O sea, una cosa así bien Confusa. O sea, que si trató de explicarme, lo que hizo fue Te aclararme de que es hundió. ¿Verdad? Normalmente nos ha enseñado así, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son 3 seres coeternos, coiguales, consustanciales, etc. Nosotros estamos viendo que el diseño bíblico es así. Y tenemos al Padre y al Hijo de esta forma, ¿verdad? Uno, no al lado del otro, sino sujeto a. No como un coigual, sino como un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos resuelve muchos dilemas que hemos tenido en el cristianismo que no hemos considerado anteriormente. Por ejemplo, todo este dilema de yo haber crecido en la iglesia adventista diciéndome, no, la salvación es por fe, pero tienes que tener obra. Entonces, al mismo nivel, entonces,
es como que tienes que llevar de la mano una y llevar de la mano la otra. Entonces de momento te esfuerzas por tener fe, pero te tienes que esforzar por tener obra. Y así vemos toda la escritura. Pero cuando le aplicamos el modelo divino, cuando se le aplicamos el modelo divino, todo dilema se resuelve. De repente, la fe, que es invisible, ¿verdad? Porque ¿por dónde se conoce la fe? Por las obras, ¿verdad? ¿Verdad? Lo visible son las obras. No, las obras siempre van a estar de acuerdo con la fe, siempre. Lo que pasa es que nosotros decimos tener una fe, pero nuestras obras siempre van a exponer la fe que verdaderamente tenemos. No la que decimos tener, sino la que verdaderamente tenemos. Del ladrón que estaba en la cruz. Ajá. Su exposición fue: yo quiero estar contigo. Ujú. ¿Sí? Y muchas de las expresiones cuando Dios le dice: has sido sano, tu fe te ha salvado, su expresión de fe ha sido creer. Sí, sí. O sea, no fue más creer, buscarlo, continuar, seguir. O sea, Ujú. y no es la fe que todo el mundo cree, o no las obras que todo el mundo cree que todo el mundo tiene que verlas, sino es para con Dios. Sí, y la realidad es que quien realmente vive por fe no está enfocado en sus obras. No está enfocado en las obras. Solamente se ocupa de tener la fe de Jesús. Recordemos que la única fe perfecta es la de Jesús. Porque por eso la Biblia habla de ir de fe en fe, ¿no? De crecer de fe en fe hasta que nosotros se forme la fe de Jesús, que es una fe que vive total y completamente de toda palabra que sale de la boca de su Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos la fe de Jesús, que es invisible, nadie la ve, nadie sabe que yo tengo la fe de Jesús, pero en mi testimonio, en mi diario vivir, se manifiesta a través de las obras. Así que nosotros, en lugar de estar enfocados en tener las obras, deberíamos reconocer la promesa de recibir la fe de Jesús y pedirle a Jesús que nos dé su fe para que entonces, obviamente, las mismas obras de Jesús sean las que se manifiesten en nosotros, siendo una la expresión de la otra, siendo las obras simplemente lo que la fe engendra. Así como el Padre engendró al Hijo, la fe engendra obras. Es una fe que obra. Es una fe muerta, es una fe viva y obra a causa del amor. Ok. No, dale, es que vi varios manos aquí, no sé. Ah, ok, está bien. Dale. Primero. Uh-huh. No soy yo, sino que es el Padre que obra en mí. Él hace las obras. Uh-huh. Exactamente. Él reconocía de que la obra que él hacía aquí en la tierra no era por Exacto, exactamente. Y era como él vivía de toda palabra que salía de la boca de su padre habitaba plenamente en él. Porque eso es otro tema que mañana vamos a estar hablando de eso, pero Dios, y yo lo digo, siempre suena fuerte para algunas personas, otros lo captan así rápido y no hay problema, pero a algunas personas les choca y me cuestionan, pero el Espíritu de Dios, nosotros no recibimos nunca el Espíritu de Dios sin la palabra. Sin Cristo no se puede recibir. Sin la palabra. De hecho, Dios habla y en la palabra está su Espíritu. Y cuando nosotros recibimos la palabra, ¿qué es Espíritu? Recibimos el Espíritu. La vida de Dios. Que es la vida de Dios. Y lo que quiero decir es que nosotros no podemos recibir el Espíritu de Dios independiente de la palabra. Por lo tanto, cuando por fe nosotros recibimos la palabra, porque fe es recibir la palabra, es creer la palabra, es atesorar la palabra. La fe es oírla y creerla, atesorarla, dejar que la grabe en tu corazón. Cuando por fe se recibe la palabra, se recibe el Espíritu, se recibe la vida, y esa vida en nosotros manifiesta las obras de Dios. Entonces las obras son simplemente la expresión de la misma vida de Dios estando en nosotros. No son mis esfuerzos por hacer las obras que yo veo que Jesús hacía, sino simplemente es una vida viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la fe de Jesús manifestada en mi vida simplemente por yo creerle a cada una de las palabras de Dios y sus promesas sin dejar ninguna a un lado. Ahora, para ir concluyendo y redondeando el tema, porque yo sé que está bueno y esto da para hablar mucho, pero quiero aplicarlo a los pactos. Perdóname, Georgie, Sí, dime, Georgie, dime. Que nosotros
nosotros, la prueba de que nosotros cuando tenemos la fe de Jesús, no nos damos cuenta de que estamos obrando. Es cuando dice, cuando te vimos enfermo y te visitamos, cuando te vimos en la cárcel, cuando te vimos con hambre. Ni cuenta te das porque ese es tu estilo de vida, porque no soy yo. Así es como yo lo es Sí, sí, sí. Cristo en mí. Ya, totalmente. Eso es, ahí está la prueba. Sí. Por ahí lo quería comentar, el tema de Mateo 7, que habla de el árbol bueno que da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Me también está preocupado en el fruto y no en el árbol. Sí, exactamente. Y el foco tiene que ser en Exacto. el invisible, ¿no? Lo que está adentro. El que produce. ¿Qué está produce recibiendo? esa obra. ¿Qué está recibiendo la raíz? ¿Cómo está el terreno? ¿Qué está recibiendo la Es raíz? el árbol. ¿Cuál es la naturaleza del árbol? O sea, si nosotros vemos, a veces nosotros vemos que el fruto está como flojo, que está ahí medio malito, y ¿qué pensamos? No es que no necesariamente algo externo, muchas veces el problema está interno, está en la raíz, a veces hay gusanos abajo comiéndose los nutrientes y no dejando que los nutrientes fluyan a la planta y dé buen fruto. El fruto, ¿ah? Ajá, sí, sí, exactamente, ajá, Bueno, aquí va mi pregunta. sí, Esto sería un huevo ajá, y esta es la cáscara. ajá. Sería lo mismo. Padre, Sí, así era que lo enseñaban, sí, ajá, igualitico. Y Espíritu Santo. sí. La pregunta es, bueno, en mi iglesia era intermedio, así que el Padre sí estaba arriba y el Hijo y el Espíritu Santo abajo. Lo que no sabían era que el Espíritu Santo era Jesús en su parte humana, ¿cierto? Sí, exacto, sin su parte humana, sí, Ajá. en su divinidad, sí. Entonces, si sabemos que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Hijo, sin su parte humana, ¿por qué está mal decir Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí, no está mal, no está mal, no está mal. Y entonces, ¿cuál es el problema? De la Trinidad, Ajá. no, porque la Trinidad establece que esto es otra persona, aparte del Padre y aparte del Hijo. Tercer Dios. Presenta como si fuera otra persona que no es hijo de nadie ni padre de nadie, pero está ahí en algún lugar. Nació de algún lugar. No sé. Ese es el problema. El problema es que para aseverar que esto es otra persona, hay que entonces destruir la relación de padre e hijo, porque entonces tú de momento dices, ¿quién es este? Este es el empleado. Sí, entonces no queda claro. Ahora, Cuando se entiende que Dios es un padre que tiene un hijo, inmediatamente se saca por conclusión, o sea, ¿qué otro? Es eso. entonces, si se acepta que Dios es un padre verdaderamente y que verdaderamente tiene un hijo, la pregunta es, ¿y quién es este otro? ¿De dónde sale este otro? Entonces, la necesidad para resaltar a este como una persona independientemente o sea, aparte del padre y del hijo, entonces que una presunción. Sí, pues entonces hay que decir, pues entonces estos no son padre e hijo de verdad. Es solamente un rol, como un papel que se asume, pero que realmente no son padre e hijo. Se convierte esto como en un comité. ¿Un qué? Un drama. Y un comité como una serie de 3 socios que se pusieron de acuerdo en hacer algo. Pero verdaderamente no hay un padre. O sea, si Cristo no es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿qué dio Dios? Si Cristo no es verdaderamente el Hijo del Padre. Si Jesús está en el cielo en su forma humana Sí. y el Espíritu Santo está con nosotros en su forma divina, Jesús tiene doble personalidad. No, es la misma personalidad, el mismo carácter, es el mismo carácter de Cristo. Ok, tiene un carácter y es un hermano gemelo. No. No está, es que nosotros pensamos, Humanamente, claro. nosotros miramos el espíritu, muchas veces hasta nos lo imaginamos, como que estoy viendo alguna. No, el espíritu no es eso. De hecho, la Biblia y el espíritu de profecía presenta que el espíritu de Cristo es el mismo, pero llega a nosotros por medio del ministerio de los ángeles. Y así lo dice la sierva del Señor. Los ángeles son llenos del Espíritu de Cristo y los ángeles son espíritus ministradores que nos traen a nosotros el Espíritu de Cristo. Y si nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, también lo podemos compartir a alguien, a hablar las palabras que son espíritu y son vida. Y si esas palabras, y entonces, exacto, y nosotros somos ministros del Espíritu de Cristo también, por eso es que vemos a los apóstoles también impartiendo el Espíritu. Ajá. Del Espíritu, exactamente, porque sí, por eso es que la harina, voy ahora Mili y luego Carlitos, por eso es que la harina que representa el pan, la palabra, se mezclaba con el aceite, porque van juntas,
Por eso la lámpara llevaba aceite adentro. Lámpara es la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y dentro de la lámpara va ¿qué? El aceite, que es el espíritu. Entonces llegan a nosotros como un combo, como un paquete, ¿verdad? Que se nos da la palabra y si recibimos la palabra estamos recibiendo el espíritu. Mili y luego Carlito. Que los ángeles son espíritus multiplicadores enviados para servicio a los que serán llamados herederos de los hermanos. Ajá. Los ángeles están, Todo el tiempo están vinculados en esta obra. ellos son parte esencial. Por eso Jesús le dijo a ellos, cuando pase, le vaya a pasar todo lo que le pase, Ajá. aunque ustedes vean lo que vean, no hagan nada. Ellos iban a estar ahí, o sea, iban a cuidar a Jesús como nos cuidan a nosotros, pero no podían interceder por nada. Intervenir. Por nada. Y ellos son esos mismos, esos espíritus ministradores que todo el tiempo nos protegen, que nos están cuidando. Ellos son partes esenciales. Dice la sierva del Señor, tiene una cita bien interesante, dice que los ángeles no son enviados ni para matar, ni para destruir, ni para nada de eso, sino para cuidar, proteger y así mismo hay una... La muerte son los ángeles del mal, pero en el cielo no hay ángeles. Mira qué interesante que los ángeles son los que tienen los 4 ángulos y cuando se respira el espíritu aguantando caerán las plagas. Sí. Y por ejemplo, aparece en Apocalipsis 4 como las 7 lámparas delante del trono de Dios. Son los 7 espíritus y luego aparece Cristo como teniendo los 7 espíritus de Dios que recorren la tierra. Entonces, en Zacarías está el candelabro, Zacarías capítulo 4 está el candelabro y... lo de los ángeles. ¿Cuál es? ¿La 1, la 2, la qué? Estas que están aquí. Los ángeles son enviados desde las cortes celestiales no para destruir, sino para vigilar y guardar a las almas en peligro, para salvar al perdido y traer a los errantes de regreso al redil. Carlito. Sino que veo como, o sea, recibir el espíritu es algo así como en el Edén. O sea, solamente a Satanás le bastó hablar y introducir esa palabra en la mente. Esa cizaña entró y ellos que recibieron el espíritu de Satanás. Y rechazaron, y para recibir eso tenían que rechazar las palabras de Cristo, que implicaba rechazar su espíritu. O como cancelaban la palabra de Dios. Lo crucificaban. Eso, para introducir esa. Y entonces nosotros cuando estudiamos la palabra, pero la reconocemos como la verdadera palabra, el Dios verdadero. Ajá. Entonces así mismo esa palabra, como la recibieron Adán y Eva en el Edén, así esa palabra la recibimos nosotros. Y nos llena del Espíritu de Dios. Ya cancelamos, como que no queremos más el espíritu de Satanás. Exactamente. Así como la mentira de Satanás sacó de nuestra mente la verdad que es Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo por medio de la verdad de la palabra, sale la mentira de Satanás de nosotros, sale la enemistad y somos reconciliados. Atardecer, ¿tú quieres decir algo, verdad? Sí. Entonces, ahora que veo como cierta jerarquía, a su vez Jesús cuando vino en forma humana era 100% humano, pero a su vez era también 100% Dios. Sí, era 100% humano, 100% divino, pero su cuerpo era 100% humano. El cuerpo era 100% humano, pero su divinidad era el espíritu, que es la misma divinidad de la cual nosotros podemos participar. Porque su cuerpo divino, él lo dejó. Su forma no fue que un cuerpo divino se disfrazó de un cuerpo humano, no fue que un cuerpo divino 100% divino se disfrazó de un cuerpo 100% humano, sino que el versículo nos dice en Filipenses capítulo 2 que aquel que era en forma, miren la palabra que se dice, en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante, pero semejante no significa distinto. De hecho, el mismo versículo explica que significa igual, porque dice, sí, pero que muchas veces para nosotros semejante es parecido, muchas veces, pero en el caso bíblico semejante implica igualdad, porque dice haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. O sea, te está diciendo que la semejanza que Cristo tomó con el hombre era la misma condición del hombre. Y hallándose en la misma condición del hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que él dejó el cuerpo divino que él tenía, él lo dejó para tomar una forma humana, un cuerpo humano. Sin embargo, en él habitó el mismo espíritu de su Padre que habitaba desde la eternidad. Por eso en él estaba la plenitud de la divinidad corporalmente. Por eso es que él tenía una mente divina. Desde el vientre de su madre, él estaba lleno del Espíritu Divino, de Dios. Pero en nosotros, en cualquier etapa de nuestra vida, podemos ser llenos del Espíritu de Dios. Y por eso, así como Cristo venció en cada etapa de su vida aquí en la tierra, también cada uno de nosotros podemos vencer.
Lo único que en nuestro caso nosotros tenemos que recibirlo, exacto. Nosotros tenemos que recibir, darle la bienvenida, no impedir que ese espíritu permanezca. Tenemos que participar de la naturaleza, llenos de la plenitud. Él nos dio el ejemplo de cómo se... Mili. Cuando Dios creó al hombre, le dio de su espíritu ese aliento de vida. ¿Y cómo fue el hombre? El hombre fue el carácter de Cristo, era el que tenía en la vida. La misma imagen y semejanza también. Pero que vino el enemigo y le entró la semillita en el... Sí, lo que decía Carlos. La rechazó y al rechazarla, cuando viene Cristo, ¿verdad? A mostrarnos el carácter de su Padre, nosotros decidimos qué espíritu queremos. Nos quedamos con el espíritu del mal, el que aquella que se le puso a Adán y a Eva, o vamos a recobrar nuevamente ese espíritu maravilloso que Dios quiere ponerlo a nosotros. Gloria a Dios. Esos frutos maravillosos de gozo, paz, mansedumbre. Ajá. Todo eso, Dios quiere sacarnos el odio, la envidia, la hipocresía, la maldad, toda esa semilla horrible que el enemigo implantó en nuestro corazón y sembrar su semilla y el carácter de su Padre, porque somos sus hijos y sin santidad nadie verá al Señor. Y para poder nosotros vivir para siempre felices, ¿verdad? Y estar feliz, pues debemos de recibir el Espíritu de Cristo y no queremos el de otro en nuestro corazón y no el Espíritu del enemigo. Sí. Y cumplimos la visión de las 2300 artes. Sí, ajá. Plenamente. Sí. Acerca, y por eso no se puede separar el espíritu de la palabra, porque aún Satanás puede recitar las escrituras, ¿no? Sí, pero completa. ¿qué está produciendo? Puede haber luz y poder, pero ¿qué está produciendo esa palabra en nuestro corazón? Exactamente. La palabra de Dios en nuestro corazón es paz. Ajá. Dice la hermana Vuelta en los primeros escritos que un espíritu extraño sopla sobre aquellos que leen la Biblia, pero como no es el espíritu de Dios, no es la verdad, ellos maravillanse, pero no es el espíritu de Dios. Sé que tienen un espíritu de poder. Exactamente. No tienen ni amor, ni gozo, ni paz. Sí, porque Satanás puede usurpar en los dones, pero no puede usurpar el carácter, no puede usurpar el fruto del espíritu. Entonces, para aplicarlo a los pactos, hemos estado hablando del viejo pacto y del nuevo pacto. Ahora, hay un detalle muy interesante que quiero retomar, algo que Leandro habló ayer cuando él comenzó a hablar acerca del viejo pacto y el nuevo pacto a través de la alegoría de Sara y Agar. Cómo los dos pactos coexistieron en la vida de Abraham. ¿Cuál era realmente la primera esposa de Abraham? Sara. Sara es la primera esposa de Abraham. ¿Y quién representa a Sara? ¿El viejo pacto o el nuevo pacto? El nuevo pacto. Pero era primero, ¿no? Pero era primero. Por eso, cuando hablamos de los pactos, tenemos que entender que el nuevo pacto es realmente el pacto eterno de Dios. El pacto es el primer pacto, pero la Biblia llama primer pacto al viejo pacto. ¿Por qué? La hermana Güey dice que se le llama primer pacto o viejo pacto porque fue el primero que fue el primero en ser ratificado, fue el primero que dio fruto, pero dio hijos para esclavitud. Pero fue la primera en dar fruto. Ahora, el nuevo pacto, aunque es primero porque es el pacto eterno, porque Dios primero le propuso al pueblo, es su pacto. Perdón, le metí a esto y no sé si se habrá escuchado allá, pero dice así, me di aquí en el micrófono. Dios le habló su pacto al pueblo desde que, o sea, se lo había hablado a Abraham y todo eso, pero en Egipto Dios le habla su pacto en el capítulo 6 de Éxodo. Él le dice, yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro, y el pueblo Moisés escribió que no creían las palabras de Moisés, que Moisés le estaba remitiendo a ellos, porque a causa de la dura servidumbre no podían recibir las palabras. ¿Qué pasa? Con la mente de esclavo no se pueden recibir las promesas del nuevo pacto. Hay que creer primero que eres hijo para poder seguir recibiendo las promesas del nuevo pacto. Entonces, ¿qué pasa? Dios los lleva al Sinaí, les hace las promesas del nuevo pacto que implicaban ¿qué cosa? Les decía, si tú escuchas mi voz, si tú crees mis palabras, si atesoras lo que yo te voy a hablar, yo voy a hacer de ti un tesoro especial, te pondré sobre todos los pueblos. Aquí va a estar Israel, sobre todos los pueblos, y sería un canal de bendición. Ellos recibiendo de Cristo para todas las naciones, ellos bendecirían, ellos serían tesoro de Dios sobre todos los pueblos, porque mía toda la tierra, es decir, que toda la tierra le pertenecía a Dios y a toda la tierra Dios quería salvar. Y ellos debían ser un canal de bendición. Y Dios le dice, no solamente eso, Dios le promete
el sacerdocio, Dios le promete el reino, porque lo dice que te haré un reino de sacerdotes, y también le promete la santificación y será un pueblo santo. Pero esa santificación vendría como escuchando la voz de Dios y atesorando su pacto. Y el pueblo dijo, sí, haremos todo lo que Jehová dijo. Pero cuando Dios habló, ¿qué dijeron? No hable más Dios con nosotros, y de esa manera rechazan el pacto de Dios, rechazan el único medio por el cual Dios puede cumplir sus promesas en el hombre, que es que el hombre crea la palabra de Dios. Lo que Dios se proponía era, si tú crees mis palabras, si tú recibes y atesoras mis palabras, no vas a tener dioses ajenos. Ven que es causa y efecto. No te irá imagen ni ninguna semejanza. No va a tomar mi nombre en vano. Acordarte has es la mejor traducción porque está en futuro. A veces dicen acordará o acuérdate, pero realmente acuérdate es un mandato, pero está en tiempo futuro, no en imperativo en el hebreo ni en muchas versiones del castellano. Te acordarás o acordarte has. Entonces vemos, no matarás, no robarás, no, o sea, están en tiempo futuro porque es el efecto de escuchar la voz de Dios y atesorar sus palabras, de creerle a Él. Pero como el pueblo dijo, no hable más Dios con nosotros, no queremos escuchar su voz, ellos estaban cortando el medio por el cual Dios se quería comunicar con ellos y quería hacer posible el que fueran un tesoro sobre todos los pueblos, el que fueran reyes, que fueran sacerdotes y que fueran gente santa. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo rechaza. Perdóname, Arturo, que había alzado la mano. No, me impresionó lo que dice con respecto a que Israel va a ser una nación de sacerdotes. Y lo que sabemos de cómo vivía el sacerdocio era dependiendo completamente del templo. O sea que si toda la nación iba a ser sacerdotes, iban a tener que preocuparse por la comida. O sea, estaba bueno el negocio. Es un paréntesis que me gustaría destacarlo, ya que estábamos en este contexto. Me llamaba de eso que a veces ahorita jerarquía. Las jerarquías del mundo, los de abajo sirven a los de arriba. Pero la jerarquía divina, el mayor sirve al menor. Exactamente. Exactamente. El que está puesto sobre sirve al menor. El más grande sirve al menor. Cristo dice, yo soy mayor que ustedes, yo estoy como mayor que ustedes, pero estoy funcionando como si fuera el menor de todos, sirviéndole y lavándole los pies a ustedes. En el reino de los cielos es así. El menor se hace siervo. Y el pueblo de Israel, aunque fuera cabeza, ellos iban a ser servidores del mundo. Por eso, y también Dios escoge no al más grande, no al más capacidades que tiene en la Biblia. Dios escoge al menor, porque Dios escoge al menor para demostrarle al mundo que Él no hace acepción de personas. Él escogió a Israel diciéndole que no es. Exacto, porque alguna persona puede decir, ay, escogió a fulano de tal, pero es que a mí no me va mal porque yo soy malo, yo soy esto, yo soy un gusano. Pero Dios escogió a Israel. Dios mismo dice, no por ser el pueblo más grande, ni el más fuerte, ni el mejor, dice, porque ustedes eran los más insignificantes, pero los escogí porque los amé. Amén. Para que el más insignificante y el que se siente más insignificante sepa que es amado por Dios. Y por eso Dios escoge a Jacob. Y por eso Dios escoge también, y por eso me escogió a mí, para demostrarle a todo el mundo que Él escoge a los más insignificantes para avergonzar a los fuertes de este mundo y para probarle a todos que Él no hace acepción de personas y que tal vez tú te puedas sentir insignificante o débil o frágil o que no puedes algo, pero Dios te llama porque te ama y te escoge a ti también, así como escogió al pueblo de Israel. Ahora, volviendo a los pactos, el pueblo de Israel rechazó el pacto de Dios cuando dijo, todo lo que Jehová dijo, eso haremos. Y cuando dijeron, no hable más Dios con nosotros. Por eso es que en hebreo Dios dice que haré con ellos un nuevo pacto, que está citando de Jeremías, no como el pacto que hice con ellos cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ¿cuál fue el pacto que se concertó? Basado en las promesas de los hombres. Dice, ¿y por qué fue que él hizo un pacto? ¿Por qué se concertó aquel pacto cuando salió de la tierra de Egipto? Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Es decir, se terminó concertando un pacto que no era el de Dios, que no era basado en las mejores promesas, porque el pueblo no quiso el mejor pacto de Dios que Él ya le había prometido primero. Así que por eso Sara es primera, pero no da fruto hasta después. ¿Por qué? ¿Por qué no da fruto hasta después? Porque Abraham tenía que pasar por la experiencia de entender que no es por la fuerza humana, no es por medio de la carne, no es por medio de los esfuerzos humanos, no es por medio de mis promesas, de yo prometer que voy a hacer lo que Dios dijo que él haría. Tenía que ser echada por tierra la gloria del hombre. La gloria del hombre tenía que ser echada por tierra. Entonces ahí vamos viendo que Sara, siendo la primera esposa, representando el nuevo pacto realmente viene siendo, mira, si ponemos así, nuevo pacto, viene siendo la fuente, que lamentablemente el pueblo no quiso, pero entonces Dios condesciende al pacto que Él concierta con el pueblo
que es el viejo pacto, ¿verdad? O el antiguo pacto, o el primero. Pero ¿qué pasa? Una de las características que nosotros estuvimos viendo del modelo divino es que Cristo es el camino al Padre. Entonces, hay un retorno, ¿no? Y hay veces que no se aplican todos los principios del modelo divino, pero a veces se rescata uno que otro que se aplican en estas relaciones de dos. ¿Qué pasa? El viejo pacto, independientemente de que no puede salvar a nadie, tiene una función sumamente importante y por eso Pablo dice que es glorioso, como tú estabas leyendo esta mañana. Es glorioso, ¿por qué? Porque el viejo pacto, Dios entra precisamente en el pacto de hombres donde ellos prometen hacer por ellos mismos lo que Dios había prometido hacer por ellos, y cuando Dios entra en ese pacto, Él se da cuenta que es necesario entrar en ese pacto con ellos porque ellos tenían que aprender por ellos mismos que ellos no podían cumplir esas promesas. Y por eso es que es glorioso. Así que cuando uno aprende que el viejo pacto es la sobra y hay que descartarlo, cuidado, tenemos que entender que también Dios lo utiliza para unas enseñanzas. Ya que estamos en una condición, Dios en su misericordia desciende a nuestro nivel, así como descendió al nivel de Abraham y pasó por las partes divididas de los animales y todo eso, que era un pacto a manera de hombres, dice la sierva del Señor. Asimismo Dios, asimismo Dios desciende a nuestro nivel y concierta un pacto con nosotros. Yo en mi pasado, yo le prometí cosas a Dios y Dios me bendijo y después yo no cumplí lo que le prometí, pero me bendijo. Pero yo a la vez cobré conciencia que mis promesas son promesas de borracho, que hoy las hago y mañana ni me acuerdo que las hice. O sea, que hoy son sí y no, pero en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son ¿qué? Sí y amén. Sí y amén, por eso es que es el amén. Porque Cristo le dice a todas las promesas de Dios sí y amén. Cada vez que Dios le promete algo, Cristo dice sí, amén. Y cuando nosotros estamos en Cristo y Cristo nosotros, también nosotros le decimos sí y amén a todas las promesas de Dios. Entonces, ¿a qué iba con esto? Que el viejo pacto es necesario porque es necesario pasar por esta experiencia para Dios poder llevarnos al nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el viejo pacto, siendo, como aprendimos esta mañana, el ministerio de muerte, el ministerio de condenación, saca a relucir nuestro pecado, nuestra condición. En el viejo pacto, la ley no está grabada en el corazón. La ley está en tablas de piedra afuera, en tablas de piedra porque es símbolo de la dureza del corazón del hombre. Y cuando las tablas de piedra están afuera como símbolo de la dureza del corazón del hombre, el hombre la va a mirar simplemente como una lista de cosas que tiene que hacer. Pero cuando trate y no pueda, va a ver su pecado, va a cobrar conciencia de su insuficiencia, de que necesita depender o pender, como nos decía tu esposa ayer, ¿verdad? De estar colgando de Dios por completo. Y esto es muy interesante porque la Biblia nos enseña que viene a ser la palabra de Dios cuando estamos en el viejo pacto como un espejo. Cuando somos oidores olvidadizos, la palabra de Dios viene a ser como un espejo que nos revela nuestro rostro natural. El problema es que lo vemos y luego nos vamos y nos olvidamos cómo éramos, nos dice Santiago. Y como nos olvidamos que eso era yo, terminamos adjudicándole eso mismo a Dios. Porque esa imagen que yo viera de alguien, pero como se me olvida que era yo, termino pensando que Dios es como yo, como dice el Salmo 51, porque yo hice silencio, te dejé actuar, te dejé vivir de esta forma. ¿Pensaste yo que de cierto sería yo como tú? No, yo no soy como tú. Mis pensamientos, como dice de verdad, son mucho más altos, mucho más elevados. Entonces, en términos posiblemente médicos, podríamos entender el ministerio de condenación, el ministerio de muerte, como el diagnóstico. Y el diagnóstico es glorioso. Cuando te encuentran, cuando tú tienes un padecimiento y tú no sabes qué, pero te encuentran lo que es. ¿Eso es glorioso? Pues claro que es glorioso. Te vas a morir si no tienes solución, pues te vas a morir si no tienes solución. ¿Sabes? El diagnóstico ¿salva a alguien? No. El diagnóstico no salva a nadie. Pero ayuda. Y es glorioso. Y entonces por eso el viejo pacto... me hace dar cuenta que yo no tengo la solución, que la solución está fuera de mí. Exactamente. Entonces vemos que el viejo pacto es un diagnóstico
como ministerio de condenación, como ministerio de muerte. Aquello que hace salir la ley, expone mi pecado y me condena y me siento perdido. Cobro conciencia de que estoy perdido, muerto en delitos y pecados. Exacto. Cuando escuchamos, no dirá falso testimonio. ¿Por qué me lo dice? Soy un mentiroso. Sí, me olvidé del sábado. Constantemente lo pisoteo. No robará, soy un ladrón. Y de esa manera, la ley de Dios fuera de nosotros se convierte en un diagnóstico para que nosotros cobremos conciencia de nuestra necesidad de una justicia superior y externa a nosotros, que no sale de nosotros. Entonces, por eso dice la sierva del Señor en Patriarca de Profeta, el capítulo 32, que se llama la ley y los dos pactos, dice que el pueblo necesitaba pasar por esta experiencia de concertar ese pacto basado en las promesas de los hombres para ellos cobrar conciencia de su insuficiencia, de obrar la justicia de Dios, y entonces vieran su necesidad de un Salvador y estuvieran preparados para recibir las promesas del mejor pacto, del nuevo pacto. Entonces, el viejo pacto es el canal que nos lleva al nuevo pacto, porque nos da el diagnóstico, nos dice: tienes este problema, tienes este pecado, tienes esta enfermedad, pero tú no tienes el remedio, ni la ley, ni la ley fuera de tu corazón tampoco lo tiene. Lo tiene en el nuevo pacto, que son las promesas de Cristo. Lo tiene yendo a Cristo en el nuevo pacto, y Cristo, sí, por darte su vida, por darte su justicia, guardarte su vida y darte su justicia, tiene el antídoto, el remedio al problema del pecado que nosotros tenemos. Por lo tanto, el nuevo pacto sí soluciona el pecado, sí soluciona la enfermedad. Este es el diagnóstico, este es el remedio. Y a este pacto se le llama el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, de reconciliación, porque al recibir la justicia de Dios, al recibir su vida, al recibir sus palabras, que precisamente en eso consistía el nuevo pacto, en escuchar su voz y recibir su palabra. Cuando el hombre recibe su palabra y cree sus promesas, el hombre se llena del Espíritu de Dios y tiene la vida de Dios, la justicia de Dios, y ya no anda en pecado. Y ahora mira la ley espiritual. De hecho, ya no está fuera como cosas para hacer, ya son palabras de vida que nos da Dios, y realmente se vive y se da testimonio. O la ley, como dice, no sé si era Johnson o Wagner, uno de los dos decía que la ley, cuando está fuera de nosotros, nos apunta, ¿verdad? Nos lleva a Cristo, funge como ministerio de condenación, de muerte, pero cuando la ley está grabada en el corazón, la ley misma da testimonio de que la ley está en nuestro corazón. Porque cuando la gente nos ve que estamos caminando conforme a la ley de Dios, y es un testimonio vivo al mundo de que esa ley está grabada en nuestro corazón. Ajá. Exactamente. Pero es que la ley inicia yo soy Jehová tu Dios. Uh-huh. Y este problema es cuando nosotros vemos eso de que yo soy Jehová tu Dios, tienes que hacer esto. Entonces, tienes que hacer esto. Pero si nosotros entendemos de que cuando Dios dice yo soy Jehová tu Dios, yo tengo el poder para que esto se cumpla en ti. Que siempre se pone por encima, él siempre se pone por encima. O sea, siempre dice yo soy. Todo el tiempo se está colocando por encima para que nosotros entendamos que nosotros no podemos llegar allá. La única forma es que Él nos lleva hasta allá. ¿Verdad que yo ya te liberé? Es que cuando nosotros hacemos promesa y decimos lo haremos, es porque no somos conscientes de nuestra imperfección, de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad, y tampoco somos conscientes a la vez de la santidad de Dios. Uh-huh. ¿Ves? Por eso dice la hermana White en el camino a Cristo que cuando reconocemos nuestra imperfección y caemos derrotados, Dios nos vivifica la conciencia. Amén. Cuando miren esto, la primera obra, y Dios todo esto lo trabaja por medio de su Espíritu. Aún el de Espíritu está trabajando en nosotros, fuera de nosotros, está trabajando en nosotros en el antiguo pacto, porque por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que, describiendo la obra del Espíritu en nuestra vida, dice que cuando venga el Espíritu, ¿qué es lo que hará? Lo primero que dice, nos convencerá de ¿qué? De pecado. Eso es una obra en el viejo pacto, convencernos de pecado. Si nosotros aceptamos esa convicción de pecado, es decir, si aceptamos el diagnóstico, entonces estamos capacitados para recibir su justicia y su juicio. Luego de justicia y luego de juicio, ¿verdad? Y al recibir su justicia y su juicio, obviamente vivimos
en justicia, en santidad, en amor, con la mente de Cristo y con el juicio verdadero, no con los juicios de los hombres, sino con el juicio verdadero. Entonces, ahora esto es un proceso, esto no ocurre de la noche a la mañana. Ahí también se puede cuando Dios dijo que ahora que estoy con vosotros, Ujú. dice, estaré En vosotros, totalmente. El Espíritu trabajando desde Mañana vamos a hablar un poquito acerca. Sí, sí, Prácticamente estaba afuera, pero ya estoy en el sí. patio hasta- Y para concluir, quiero terminar con esta idea. Y es, ajá. O sea que el espíritu, cuando la persona no tiene a Dios, es como que orquesta diferentes circunstancias, situaciones para que se pueda dar cuenta de la necesidad que tiene. Pero de alguna manera abre las puertas para que se manifieste entonces nuestros propios esfuerzos o nuestra insuficiencia o nuestra falta, nuestros pecados, aquellos pecados que ya tenemos en nosotros. De alguna manera, Dios por su Espíritu trabaja para que se manifieste, para que nosotros cobremos conciencia de eso, porque somos tan duros que Dios no los dice, y si nos lo dice directamente lo negamos. No, eso no es verdad, eso no es cierto. Como cuando tú le dices a un niño, que lo estás viendo, le estás diciendo, está ahí haciendo algo que está mal, y tú te comiste una galleta, y él dice, no, y tiene La boca toda llena así en bar. Entonces, es lo mismo, si Dios nos hablara en el estado en el que nosotros estamos. No, yo no comí chocolate. No, yo no comí chocolate, y la cara completa, y las manos, y todo, el papel está en el piso de la evidencia. Entonces, ¿qué uno hace? Pues uno de alguna manera busca un recurso o lo lleva, sí, o busca alguna forma de que el niño o sea sorprendido el mismo acto y que vea o como dice Paola, o vente, vamos a lavarnos los dientes sin decirle lo que tiene en la cara, y cuando digo, ¿qué pasó? ¿Qué tú tienes ahí? Entonces lo lleva a una situación donde él puede verse y darse cuenta. Ahora, y en la manera de corregir, sí. Diferente a Satanás cuando nos presenta la justicia, pecador. Sí. No mereces nada, ya estás perdido, lo has quebrado todo. Ahora, termino con esta idea. Este proceso de pasar del viejo pacto al nuevo pacto, todos comenzamos recibiendo en algún momento, siendo tocados por el Espíritu de Dios, viendo las bellezas de Dios, queremos servirle, qué sé yo, pero luego como Abraham, después de que salimos de Babilonia, allá de Ur de los Caldeos, luego las obras, queremos hacerlo por nosotros mismos, pero luego Dios nos lleva a depender completamente de él. Y para Abraham fue un proceso y para nosotros también es un proceso. Y la sierva del Señor lo explica de esta forma. Ella dice que la ley, al mostrarnos nuestra injusticia, nos lleva a Cristo. Nos lleva al ministerio del Espíritu, nos lleva a Cristo, al ministerio de Cristo. Pero estando en Cristo y siendo justificados, perdonados, ay, Cristo me da de su gracia para vencer, y teniendo victoria sobre lo que se nos mostró que estaba mal, Cristo nos apunta de vuelta a la ley y nos enseña más cosas que están mal. Para entonces, cuando yo cobro conciencia de que hay más cosas que están mal, la ley vuelve y me apunta a Cristo y me dice, tienes un Salvador. Hay alguien que te puede dar el remedio. Tienes este problema. Y eso se sigue dando hasta que en un momento dado permanecemos en Cristo y quedamos limpios. Como mencionaba Alejandra, el día de la expiación terminamos siendo limpiados y purificados por completo, porque constantemente le hicimos caso al Espíritu, mostrándonos lo que estaba mal en nosotros, convenciéndonos de pecado y pasando al nuevo pacto, y luego eventualmente permaneciendo en Cristo ya libres de pecado. Por eso vamos de gloria. Es de gloria en gloria. Amanezca por completo. Sí. Por eso nos señala la ley, que es para que precisamente vayamos a él, que es el único que puede quitar eso que está mal en nosotros. Totalmente. Y por eso entendemos que el viejo pacto, independientemente de que no era el plan de Dios, fue glorioso lo que Dios hizo, porque fue un diagnóstico que nos apuntaba al remedio. Pero ya conociendo que hay un remedio, nos damos cuenta que el nuevo pacto es el mucho más glorioso pacto, porque es infinitamente más glorioso el remedio que el diagnóstico, porque el diagnóstico es bueno en el sentido de que cobras conciencia que necesitas un tratamiento, pero no te quita la enfermedad. Pero entonces el remedio sí te puede quitar la enfermedad. Así que gloria a Dios por su condescendencia, que aún en nuestra dureza de corazón no nos dejó, no nos abandonó, sino que decidió recorrer este camino del viejo pacto con nosotros
para llevarnos a la experiencia del nuevo pacto. Aún así nos dejó andar la dureza de nuestro corazón, andar tras nuestros propios consejos. Él mismo nos limitó nuestras propias ideas de justicia y nos puso hasta parámetros para que de alguna manera seguir protegidos de alguna manera y encauzar nuestros propios planes y nuestros propios métodos, pero Dios ahí presente todo el tiempo con nosotros, pero para eventualmente revelarnos un mejor camino. Para revelarnos realmente el remedio que es Cristo, es la vida de Cristo en nosotros, es su amor, es su santidad, es su justicia. Por eso Cristo lo es todo. Cristo es el alfa y el omega en el plan de redención, dice la sierva del Señor. Y Cristo es lo único que necesitamos. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él.